Bueno, espero que estén muy bien, como siempre. Esta es otra clase de filosofía científica eh, y vamos a continuar con ontología. Les pido disculpas porque estoy un poco resfriado, espero que igual se me entienda correctamente lo que voy diciendo. La clase pasada eh, empezamos a esbozar una ontología que caracterizamos en sus rasgos más abarcativos como una ontología que es realista porque asume la existencia de el mundo externo a nosotros, es objetiva, porque ese mundo no depende de la forma en que nosotros lo describamos o ni siquiera de nuestra propia existencia. Además, dijimos que es una ontología que es materialista, porque supone la existencia de entidades materiales y solamente de entidades materiales, esto es, entidades que son susceptibles de cambio, entidades que son mutables y que pueden actuar unas sobre otras y sobre las cuales podemos también interactuar, al menos sobre algunas de ellas en forma directa y sobre otras en forma indirecta. Además de estas características, la ontología que presentamos es determinista en el sentido de que es legalista. Esto es, suponemos que no existen cambios, sucesos, ocurrencias o eventos que no sigan un patrón regular que denominamos leyes naturales. Vimos que esas leyes naturales las podemos representar por restricciones al espacio de estados de los existentes. Muy bien, y habíamos quedado en que en la clase de hoy íbamos a continuar con el desarrollo de esta ontología presentando otra de sus características básicas, que es la de emergencia, o sea, es una ontología emergentista. Así que, con el permiso de ustedes, voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Muy bien, ahí ya están viendo la pantalla y vamos a pasar, como siempre, al modo full screen. Bien, vamos, esta barra de elementos la voy a mover de aquí, que es muy molesta. La voy a poner allá arriba. Bien, bueno, un poquito para atrás, puedo ir para adelante, solo puedo ir para adelante, ¿cómo es esto? Un segundo, por favor, que mi torpeza no me permite. Ahí está. Bien. Entonces vamos a empezar con, a ver qué es emergente, qué es la emergencia, ¿no? Decimos que una propiedad, y ustedes recuerden que habíamos definido a las propiedades como la forma de ser de las cosas. Algo no puede simplemente ser, sino que tiene que ser de alguna manera. Ese alguna manera es lo que llamamos una propiedad, ¿sí? Así, por ejemplo, eh, un gas existe digamos, con una cierta temperatura, con una cierta presión. Esas características del gas son propiedades del gas, esas formas de ser de ese objeto, ¿sí? A una propiedad le vamos a llamar emergente en un sistema compuesto por otras cosas si la propiedad no ocurre en ninguno de los componentes del sistema, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el gas que mencioné, dije que el gas tiene temperatura, pero las moléculas que forman el gas o los átomos que forman el gas, en el caso de un gas atómico, no tienen asociado una temperatura. La temperatura es una propiedad que tiene el gas, pero no tienen sus componentes básicos, ¿no? Entonces, hablamos en ese caso, en el caso de la temperatura, de una propiedad emergente. Lo mismo podríamos decir de la presión que ejerce el gas, ¿no es cierto? Entonces, definimos una propiedad emergente,
formalmente de la forma que está escrito aquí en pantalla. Decimos que existe X, tal que para todo Y que se cumple, que es el caso P de X, y Y pertenece a la composición de X, entonces no es el caso que ocurra P de Y. Esto es, la propiedad P es emergente si para la cosa X, si los elementos constituyentes de X, que son Y, los Y en este caso, no tienen esa propiedad. O sea, no es el caso de P de Y. O sea, eh, la emergencia es la aparición de una nueva propiedad del sistema que los componentes del sistema no tienen. Es una forma de ser del sistema, ya no de las componentes, ¿sí? No hay que confundir, muchas veces esta confusión aparece en la literatura, emergencia con superveniencia, ¿sí? Superveniencia. La superveniencia es una palabra estrambótica que, bueno, les gusta usar a los filósofos, pero es un concepto más débil, aunque relacionado con el concepto de emergencia. La superveniencia no es otra cosa que la dependencia de un conjunto de propiedades de otro conjunto de propiedades, ¿sí? Por ejemplo, las propiedades de mi cerebro, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las características mentales, las funciones de cognición que yo tengo, son supervenientes sobre las propiedades físicas o biológicas, ¿sí? Si, por ejemplo, si la temperatura, una propiedad física de mi cerebro, eh, aumenta en 50 grados, las propiedades mentales van a desaparecer. En ese sentido decimos que las propiedades mentales son supervenientes a las propiedades físicas y también a las propiedades biológicas. Por ejemplo, las neuronas que forman mi cerebro deben estar vivas para que yo pueda estar en este momento hablando con ustedes. Si las neuronas mueren, entonces yo voy a perder mis funciones mentales, entre ellas el habla, y no voy a poder mantener esta conversación, esta charla con ustedes. Eso, digamos, en esos casos se dice que hay una superveniencia de las propiedades mentales sobre las propiedades físicas, biológicas o químicas. Ahora, fíjense que no es lo mismo decir que hay superveniencia que hay emergencia. La emergencia quiere decir que las componentes no tienen la propiedad en cuestión, pero la superveniencia tranquilamente puede ocurrir si las componentes tienen también esa propiedad. Supongamos que las células de mi cerebro fuesen pensantes, ¿eh? Cosa que no es el caso, por supuesto, pero supongamos por un momento, hagamos ese experimento mental, fuesen pensantes. Bueno, entonces yo puedo, pues si mueren las células de mi cerebro, este, yo también voy a dejar de ser pensante, hay una superveniencia, pero lo que no hay es una emergencia, porque ya las células eran pensantes, la propiedad de ser, digamos, de poder pensar, ya la tenían las células, ¿no? Entonces, fíjense que son diferentes. El concepto de emergencia es un concepto más amplio que el concepto de superveniencia, que es más débil, a pesar de que es el que normalmente aparece en los libros de filosofía, no así en ciencia, ¿sí? En ciencia, la emergencia, digamos, aparece en todas las ciencias de la complejidad, aparece en la mecánica estadística, aparece en la física, en la química, en la biología, en la neurociencia, en todos lados, ¿sí? Los únicos que no suelen usar la emergencia son los ontólogos y los filósofos que prefieren esta palabra superveniencia, que tiene un significado, insisto, diferente. Bueno, entonces fíjense que la característica fundamental de la emergencia es que requiere
la aparición de una novedad, de algo nuevo en forma cualitativa, ¿sí? Mis células no piensan, sin embargo, yo que estoy formado de células, pienso. Este, los sistemas en general no son similares a sus partes, de ahí que lo más común no sea la superveniencia, sino la emergencia. Sin embargo, hay algunos sistemas que son similares a sus partes, que son los que se llaman sistemas fractales. Y recuerden ustedes que eh, Anaxágoras precisamente tenía una teoría de la composición que era una especie de fractalidad. Él veía el mundo como un gigantesco sistema fractal, ¿sí? Así un hueso está hecho de pequeños huesitos, ¿sí? Cada huesito a su vez está hecho de otros huesitos más chiquititos. Entonces, bueno, pero eso no es lo usual, ¿sí? Lo usual es que las componentes son muy diferentes de los sistemas compuestos. Un pez es muy distinto de las moléculas que lo forman. Las moléculas no pueden, por ejemplo, nadar, no pueden respirar en el agua, este, no pueden alimentarse, eh, mientras que los peces sí pueden hacer esas cosas, ¿no? Las relaciones o ligaduras, si ustedes quieren, e interacciones entre las distintas componentes que forman un sistema, eh, crean efectos que no están presentes en las simples aglomeraciones, ¿sí? Si yo simplemente amontono un montón de granos de arena, lo que voy a tener es un montón de granos de arena. Ahora, si tengo un sistema, lo que voy a tener, además de un montón de componentes juntas, van a ser interacciones entre las distintas componentes, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un sistema mecánico. En un automóvil no basta que yo tenga todas las piezas y las ponga todas unas al lado de la otra. Lo que necesito es que esas piezas estén dispuestas de tal manera de que puedan cumplir distintas funciones que le permitan al automóvil tener propiedades que las piezas separadas no tienen, como por ejemplo la capacidad de movilidad, ¿sí? Las piezas, si uno las tira ahí todas en el piso, quedan ahí tiradas en el piso. Bueno, lo mismo ocurre, por supuesto, con un sistema químico, con un sistema biológico, etc. ¿A qué se debe esto? A que los sistemas son cosas diferentes de los meros agregados. Los agregados no son otra cosa que montones de cosas donde no hay interacción entre las partes, por lo menos no hay una interacción coordinada, mientras que los sistemas tienen estructura dada por las relaciones y vínculos que hay entre las distintas componentes y tienen mecanismos, o sea, procesos que ocurren en forma coordinada dentro del sistema, lo cual da lugar a nuevas propiedades y a nuevas capacidades de acción, lo que se llama poderes, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas no pueden caminar, sin embargo, yo puedo caminar. Las neuronas en sí no pueden ver, pero yo sí puedo ver, ¿sí? Las neuronas no pueden hablar, pero yo sí puedo hablar. Sin embargo, digamos, esas funciones son el resultado, esos poderes que yo tengo que no tienen las neuronas, son el resultado de la actividad coordinada y de la interacción entre las neuronas junto con otras partes de mi organismo, ¿sí? De la interacción de ese organismo con el entorno. Estamos rodeados de sistemas, prácticamente todas las cosas que hay a nuestro alrededor son sistemas, ¿sí? Nuestro cuerpo es un sistema, como ustedes ven aquí, que en realidad está formado por muchos subsistemas, con cada uno con una enorme complejidad y distintas funciones, también distintas composiciones, distintas eh, partes del cuerpo están formadas por distintos tipos de células. No son similares las células que forman los músculos que las células nerviosas o que las células que tenemos en el estómago, ¿sí? En sistemas, digamos, no biológicos, por ejemplo, en el Sol, tenemos, Sol básicamente, ustedes saben, está hecho de átomos de hidrógeno, algunos átomos de helio, el 20% aproximadamente son átomos de helio, un poco más, y después pequeñas cantidades de
elementos más pesados que han sido sintetizados en el interior del Sol o que estaban presentes en la nube de gas que formó al Sol. Ahora, el Sol tiene propiedades muy distintas de las propiedades de los átomos de hidrógeno y de helio. En el núcleo del Sol hay temperaturas de 20 millones de grados Kelvin, que son las necesarias para que ocurra la fusión termonuclear, que es la que permite al Sol brillar. Para que el Sol emita la radiación electromagnética que emite, tiene que haber complejos procesos de convección y de transporte radiativo de el calor que es generado en el núcleo por las reacciones termonucleares hasta la superficie del Sol. Mientras que en el núcleo tenemos una temperatura de 20 millones de grados Kelvin, en la superficie la temperatura es del orden de unos 6.000 grados Kelvin, ¿sí? Esas temperaturas, cuando un gas está caliente a esas temperaturas, emite luz en el amarillo, básicamente, del espectro visible. Por eso cuando miramos al Sol lo vemos amarillo. ¿Sí? Eh, un átomo de hidrógeno no tiene ninguna de estas propiedades, no tiene convección, no tiene transporte radiativo, no experimenta este, temperaturas, porque el concepto de temperatura se aplica al sistema y no existe en las componentes más básicas del sistema. ¿Sí? Bueno, si ustedes miran a su alrededor, los incito a que traten de identificar los sistemas que los rodean y van a ver que casi todas, si no todas las cosas que los rodean son sistemas, ¿sí? Están formados por otras cosas. Pregúntense de qué está formada la lámpara que los está iluminando, pregúntense de qué está formado el televisor o la computadora con la cual están viendo esta imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a ver que está todo lleno de sistemas. La Tierra misma, por supuesto, es un sistema. Es un sistema donde hay procesos muy complejos que van desde las corrientes marinas los movimientos de las placas tectónicas, el movimiento del magma en el núcleo del planeta, el campo magnético que es generado por corrientes de metal que hay ahí adentro, muchísimas otras, con un sistema extraordinariamente complejo que está en un estado de aproximado equilibrio, ¿sí? No está en perfecto equilibrio. Estamos, por cierto, haciendo todo lo posible para destruir ese equilibrio y aniquilar ese sistema, ¿no? Esperemos que nos vaya mal en esa tarea. Bueno, sin embargo, la mayor parte de los científicos, no, perdón, de los filósofos, o una buena parte de ellos, niegan que existan propiedades emergentes, ¿sí? Digamos, lo que se llama la posición reduccionista. Lo que piensan es que las únicas propiedades que existen son las propiedades de las cosas básicas, o sea, de las sustancias. Eh, lo único para un reduccionista que tiene existencia real son las sustancias elementales. Y el razonamiento que suelen utilizar para argumentar a favor de esa posición y de la idea de que todo es reducible en última instancia a las sustancias elementales es el siguiente. Supongamos que tenemos cuatro sustancias elementales, ¿sí? En honor a Empédocles, ¿sí? Eso creía eso. Llamémosle, en vez de aire, tierra, fuego, este, aire, tierra, fuego, me está faltando uno, y agua, perdón. Llamémosle X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Y supongamos que estas cosas, ¿sí? Estas sustancias, estas cosas básicas, tienen solamente una propiedad cada uno. ¿Sí? Entonces la cosa X1 tiene la propiedad P1, la cosa X2 tiene la propiedad P2, la cosa X3 la propiedad eh, P3 y la cosa X4 tiene la propiedad P4. Em, entonces, ¿cómo razonan eh, los reduccionistas? Bueno, como cada una de esas cuatro cosas solo puede tener una propiedad, P1, P2, P3 y P4, de acuerdo al caso, si yo tuviese una quinta propiedad, una propiedad emergente, no tengo a quién asignársela. Y no puede haber propiedades sin cosas de las cuales
esas propiedades sean los modos de ser, porque las propiedades no existen por sí mismas, sino dijimos que son los modos de ser de las cosas. Entonces, esta propiedad emergente, supuesta propiedad emergente, por ejemplo, la temperatura, no tengo a qué asignársela. Entonces, para el reduccionista, en realidad la temperatura no existe, a pesar de que si mete la mano en el horno se va a quemar, ¿no? Pero lo que interpreta el reduccionista es que la temperatura y todas las otras propiedades que llamamos emergentes, en realidad son pseudo propiedades, que son simplemente el resultado del efecto de las propiedades individuales de las cosas básicas. Y lo único que tiene existencia real son esas cosas básicas distribuidas de una determinada manera que nosotros creemos percibir como nuevas propiedades. La razón por la cual yo pienso que esto es incorrecto es que están obviando algo, que cuando uno tiene cuatro cosas como estas, con cuatro propiedades, no tiene solamente un agregado de cosas como es este, ¿sí? Y esto aquí son agregados de cosas, simplemente son las cosas puestas una al lado del otro. Ahora, si las cosas interactúan entre ellas por la propiedad P1 y P2, P3 y P4, entonces podemos tener relaciones de interacciones entre las cosas. Imagínense que estos son, por ejemplo, por decirle algo, son partículas que tienen una propiedad que es atraerse, ¿sí? Y hay otras dos que tienen una propiedad repulsiva. Bueno, entonces, digamos, eh, ese amontonamiento de cosas no va a permanecer en el estado original en que lo puse cada cosa con su propiedad. Esas interacciones entre las cosas van a empezar a ocurrir y el estado de las cuatro cosas se va a modificar, de tal manera que ahora vamos a tener una entidad donde va a haber relaciones entre x1, x2, x2, x4, x4 con x2, etcétera, y distintas posibilidades de relacionarse, de interactuar con las propiedades que tienen. Y eso va a formar una nueva entidad, y es a esa nueva entidad, a lo que aquí he subrayado con un círculo azul, he marcado con un círculo azul, a lo cual le asignamos la propiedad emergente. Lo que tiene la propiedad emergente no es x1, x2, x3 o x4, ¿sí? Sino que es la colección interactuante, la composición en una nueva cosa de las cuatro cosas originales. Cada una tenía, es cierto, las propiedades estas P1, P2, P3 y P4, pero el sistema que conforman tiene propiedades distintas que las cosas individuales, ¿sí? Por eso tengo a quien asignarle la propiedad emergente. Se lo asigno al sistema. O sea, estas cosas son un sistema es algo distinto de un mero agregado. Entonces, eh, fíjense que además las cosas emergentes, los sistemas, pueden tener propiedades pueden perder, perdón, propiedades cuando los vínculos que hay entre las distintas partes se debilitan y también pueden perder propiedades por interacción con el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, si yo no tomo, digamos, no me alimento correctamente y me empieza a faltar calcio, bueno, mis huesos se van a volver más débiles, ¿sí? Y voy a aumentar digamos, la propensión de mis huesos a fracturarse en la interacción con el medio ambiente, ¿sí? O sea, este proceso de debilitamiento de los vínculos entre las componentes del sistema y de desgaste por interacción con el medio puede llevar a la desaparición de ciertas propiedades y finalmente a la extinción de lo que emergía, ¿sí? Por ejemplo, actividades sofisticadas como el pensamiento se van a extinguir en un momento que el cerebro ya no pueda cumplir eficientemente con las funciones que permiten la emergencia de actividades cognitivas como pensar, leer, etcétera, etcétera.
aprender. Eh, entonces, lo que sucede con el sistema es que el sistema queda desvinculado, los vínculos se rompen y el sistema se disuelve en partes constituyentes o en subsistemas, ¿sí? Algunos subsistemas pueden sobrevivir a la destrucción del sistema original. ¿Mm? Pensemos, no sé, en una planta, ¿sí? A veces podan las plantas con tal brutalidad que prácticamente lo que hacen es le cercenan todas sus partes. Bueno, de la raíz digamos, queda un subsistema que puede llegar a formar un nuevo árbol. En este caso hay una reducción, ¿sí? En vez de una emergencia. Y esa reducción nos pasa de un nivel que era más complejo a un nivel que ahora es menos complejo, el nivel de los componentes, ¿sí? Entonces, así como tenemos emergencia, también tenemos extinción, que es destrucción de lo que emergió, ¿sí? Ambas relaciones ocurren y ocurren en direcciones diferentes. La emergencia apunta siempre en dirección de un aumento de la complejidad. A mayor cantidad de componentes y vínculos más complejos, habrá cada vez más emergencia y más complejidad. Y la destrucción apunta en sentido distinto, en sentido inverso. Cada vez hay menos complejidad y por lo tanto cada vez tenemos más componentes con menos propiedades nuevas, ¿sí? Menos novedad cualitativa. Entonces, la emergencia y la extinción se pueden combinar en un proceso que se llama cambio evolutivo. La evolución esencialmente consiste en la aparición de algunas propiedades y en la desaparición de otras propiedades en un sistema complejo. Entonces vamos a hacer ahora un postulado, que es el siguiente, un postulado ontológico de nuestra ontología emergentista. El proceso evolutivo de una cosa siempre está asociado a la emergencia de algunas propiedades y a la extinción de otras. Piensen en ustedes mismos, por ejemplo, ¿sí? Ustedes han ido evolucionando a lo largo de su vida. Probablemente cuando eran chicos les faltaban algunas propiedades que ahora tienen. Por ejemplo, propiedades cognitivas. Por ejemplo, había una cierta edad en la cual ustedes no podían caminar. Había ciertas actividades físicas que no podían realizar, ¿sí? Al mismo tiempo, hay ciertas cosas que ustedes tenían cuando eran chicos que han ido perdiendo, ¿sí? Y que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida. Vamos perdiendo también, por ejemplo, plasticidad neural, o vamos perdiendo a lo largo de la vida neuronas, van muriendo, ¿sí? Eh, entonces, el proceso vital es un proceso evolutivo donde algunas propiedades van emergiendo a lo largo de ese proceso y algunas van desapareciendo. El proceso termina cuando la extinción supera y domina sobre la emergencia. Entonces no queda más al sistema que desintegrarse en sus componentes y esas componentes van a entrar en equilibrio termodinámico con el entorno, ¿sí? Yo siempre digo, cuando usted está exactamente a la misma temperatura, todo su cuerpo, que el entorno, es porque usted está muerto, ¿sí? Hay que tener cuidado con esa condición porque es una condición irreversible, ¿sí? Bueno, vamos ahora a tratar de dar una definición un poquito más precisa de esa palabra que utilicé hoy, poderes. Dije que, digamos, em, los sistemas pueden tener poderes, ¿sí? O potencia. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que algunos sistemas tienen propiedades que son activas, ¿sí? O sea, son propiedades que
le permiten al sistema, cuando se encuentra con las condiciones ambientales adecuadas, desencadenar una serie de cambios en el sistema o en el entorno del sistema, o bien inhibir ciertos cambios en el sistema o en el entorno del sistema. ¿Sí? Si yo pongo una piedra arriba de la mesa, esa piedra queda ahí, no pasa nada. Ahora, si yo pongo arriba de la mesa un cartucho de dinamita, como este que está acá prendido, ¿sí? Probablemente después de unos segundos, mi casa se vea más o menos como esto que está aquí. ¿Mm? Entonces, aquí hay una serie de propiedades que le llamamos activas, ¿sí? O, por ejemplo, supongamos que aquí tengo un pequeño vasito con cianuro, ¿sí? Mientras está ahí arriba de la mesa, ese cianuro es inerte. Sin embargo, tiene una potencia o un poder en ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque si yo ese vasito me lo tomo, va a desencadenar procesos en mi organismo que me van a llevar a la muerte. Entonces, claramente, el vaso tiene una potencia que se activa en determinadas condiciones. Si lo tomo, en cambio, si lo tiro contra la pared, bueno, habrá algún otro cambio, quizá algún cambio químico en la pared, pero nada, digamos, nada de consecuencias tan nefastas, por lo menos para mí. Este, entonces, un poder o potencia es una propiedad que en las condiciones adecuadas puede desencadenar una serie de cambios, ¿sí? Eh, de ahí que el materialismo no es una posición puramente mecanicista que necesita que alguien le dé cuerda al mecanismo para que empiece a funcionar. El mecanismo funciona solo porque muchas de las propiedades emergentes son potencias o poderes y desencadenan cambios. Entonces, bueno, aquí voy a hacer otra propuesta ontológica. Ustedes recuerdan que dijimos que las leyes naturales las podemos representar como restricciones al espacio de estados de los sistemas existentes. Y las leyes naturales, los representados son patrones de ocurrencia de eventos, pero los patrones de ocurrencia de eventos no son otra cosa que una cierta limitación que está impuesta a la forma de ser de las cosas. Están limitadas a repetirse siempre de la misma manera. ¿Por qué es eso? ¿Sí? ¿Por qué el mundo es así y no es de otra manera? Bueno, aquí voy a hacer un postulado ontológico. Esta es una pregunta ontológica por excelencia, ¿no es cierto? ¿De dónde salen las leyes naturales? Las leyes naturales no son como las leyes del Código Penal que las deciden los seres humanos, sino que nos las encontramos ahí en el mundo, ¿no? Vemos que en el mundo, digamos, hay cosas que ocurren siempre de la misma manera cuando se dan las mismas condiciones, ¿sí? ¿Y eso por qué es? Lo que voy a proponer es que esta legalidad que observamos en el mundo es el resultado del mutuo equilibrio de todos los poderes de las cosas que hay en el universo, los sistemas que hay en el universo, ¿sí? Entonces, los poderes de los sistemas no solo pueden desencadenar cambios, sino también pueden inhibir cambios, ¿sí? Entonces pueden restringir cambios. Cuando un sistema evoluciona, va sufriendo ciertos cambios, pero ¿qué cambios va sufriendo el sistema? Bueno, los que son posibles, ¿no? Y si hay una potencia que evita cierto tipo de cambios, entonces esos cambios no se van a dar. Ahora, esa potencia, en una concepción naturalista del mundo, solo puede estar dentro del mundo. ¿Y qué es lo único que puede detener un cambio? Y bueno, una potencia o un poder que es alguna propiedad de algún tipo de sistemas. Bueno, después con la evolución del tiempo, eso tiende siempre, como tienden los poderes, a un estado de equilibrio, ¿no? Unos poderes predominan por otros hasta que los
se produce una reacción que de alguna manera establece un punto de equilibrio. Entonces, la legalidad, propongo, y esto es una propuesta, es el resultado del mutuo equilibrio de todos los poderes, de todos los sistemas que hay en el universo. Eso significa que si el universo evoluciona, esos poderes pueden cambiar su estado de equilibrio. No es lo mismo el estado de equilibrio en el mundo temprano, por ejemplo, cerca del comienzo de la expansión del cosmos, que hoy. Eso también abre la posibilidad de que la legalidad en el pasado remoto o en el futuro distante pueda ser diferente, ¿sí? Es un tema de investigación abierta en ciencia y este es un campo en el cual la ciencia puede ayudar a responder estas preguntas generales de carácter ontológico. Muy bien. Es un tema interesante, pero debemos seguir. Eh, Veamos un ejemplo más de poderes. Por ejemplo, aquí tenemos un protón. Es una partícula, un nucleón, una partícula que forma parte del núcleo de los átomos. Es un sistema, el protón, no es una partícula elemental. Está formada por otras partículas más básicas que se llaman quarks, ¿sí? En particular, está formado por tres tipos de quarks. El quark U, eh, dos quark U y un quark D, ¿sí? Los quark U son los quarks más livianos de todos, que son los llamados up, y el D es el siguiente que le sigue en masa, eh, que la D viene de down, que es el nombre que le pusieron, ¿sí? Los quark U tienen carga eléctrica positiva y el quark down tiene carga negativa. Ahora, como tienen carga que es fraccionaria, la carga total resultante del protón es una carga entera. Entonces, fíjense que ahí ya hay una propiedad emergente. Los quarks tienen carga fraccionaria solamente, pero el sistema tiene carga entera, ¿sí? Cosa que los quarks no conocen. Además, los quarks intercambian, interactúan entre ellos e intercambian unas partículas que se llaman gluones, ¿sí? Hay distintos tipos de gluones, hay 8 tipos distintos de gluones, bueno, y se los van intercambiando los quarks, lo cual, digamos, le permite al protón estar en distintos estados de excitación, ¿sí? Formando lo que se conoce como resonancia. Entonces, fíjense que eh, esta capacidad de estar en un estado excitado que tiene el protón no la tiene el quark, que es una partícula elemental, ¿sí? Entonces, aquí vemos claramente emergencia a un nivel de partículas atómicas. Además, perdón, el protón tiene poderes, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿qué poder tiene un pobre protón? Bueno, si el protón está ahí y pasase un electrón por aquí, por donde está el señalador, la manito, como el protón tiene una carga positiva +1 y el electrón tiene una carga negativa, que es -1, el protón va a atraer al electrón. Entonces la trayectoria que en ausencia de el protón hubiera sido simplemente una trayectoria lineal, por lo menos en un espacio-tiempo plano, euclídeo, en presencia de protón va a sufrir una fuerza, la fuerza coulombiana, que lo va a deflectar. Entonces va a seguir por una trayectoria curvada, va a afectar su movimiento, le va a imprimir una aceleración, va a modificar su velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que el protón tiene un poder, tiene un potencial, que es el de cambiar el estado de movimiento de un electrón si el electrón pasa cerca, ¿sí? Entonces, fíjense que la maquinaria del mundo no necesita alguien que le esté dando cuerda para que el electrón se mueva, por ejemplo, en una determinada curva. Basta que la correcta, eh, el correcto sistema con determinada propiedad, que es un poder, le permita tener una interacción que modifique su estado de movimiento. Muy bien. Ahora, todo esto de la composición, claro, dijimos que aumenta la complejidad. Entonces, si aumenta la complejidad, va a ir formando una jerarquía de cosas. Tenemos cosas menos complejas que se
combinan para formar sistemas más complejos. Y los sistemas se asocian y forman cosas aún más complejas. Y cada vez así. Entonces, eso crea una jerarquía, por lo menos en la escala de la complejidad de las cosas, ¿sí? Eh, el mundo, la realidad, parece tener ciertos niveles de organización. Si ustedes miran a su alrededor, van a ver cosas de distintos niveles de sofisticación. ¿Sí? No tiene el mismo nivel de complejidad un grano de polvo que encuentran en la calle, ¿sí? Que, por ejemplo, una estrella que ven en el cielo. No tiene el mismo nivel de complejidad el celular que quizás están utilizando para oír esta charla que una hoja de papel que está sobre su mesa. No tiene el mismo nivel de complejidad un árbol que su perro, etcétera, etcétera. Entonces vamos a introducir el concepto de nivel ontológico. Un nivel ontológico es una colección de cosas que comparten ciertas propiedades y sufren cambios de acuerdo a algunas leyes comunes que se aplican a todas ellas. ¿Sí? Entonces, hay ciertas propiedades comunes a un nivel que las cosas de los niveles más básicos no tienen. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros pertenecemos a un nivel que le vamos a llamar niveles, el nivel biológico. ¿Sí? Los sistemas biológicos tienen ciertas propiedades, por ejemplo, la capacidad de reproducirse, ¿sí? Que no están en el mundo puramente físico. Los electrones no se pueden reproducir como si se pueden reproducir los animales. Ya vamos a ver otras propiedades de los sistemas biológicos que no están ni en el mundo físico ni en el mundo químico. Eh, o sea, la propiedad básica que comparten los sistemas biológicos es que están vivos. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, los sistemas químicos comparten básicamente la capacidad de experimentar reacciones químicas que no tienen los sistemas físicos. Después que termina la reacción química, un sistema químico vuelve a ser simplemente un sistema físico. ¿Sí? Una pila que no está sufriendo procesos o reacciones químicas es simplemente un objeto físico. ¿Sí? Ahora, si está sufriendo reacciones químicas que están cambiando la composición y la proporción de las componentes sin intercambio con el medio externo, decimos que ese sistema es químico y no físico. Eh, de la misma forma, los sistemas sociales, ¿sí? Tienen propiedades que son diferentes de las que tienen los sistemas puramente biológicos, que forman, junto con sistemas químicos y sistemas físicos, a los sistemas sociales. Por ejemplo, los sistemas sociales eh, pueden tener una producción económica que es imposible de lograr este, para los sistemas puramente biológicos, o tienen tienen subsistemas como subsistema cultural, político, que no están en el mundo puramente biológico, químico o físico. ¿Sí? Los niveles superiores tienen cosas con algunas propiedades, sin embargo, que permanecen desde los niveles inferiores, pero tienen propiedades nuevas específicas que les son propias. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos de nuevo el caso de un organismo, Verbigracia, quien está hablando en este momento. Yo, por ejemplo, tengo masa, peso 85 kilogramos. Eso es el producto de mi masa por la atracción que ejerce la Tierra sobre mi cuerpo, ¿sí? Eh, que es lo que conforma mi peso. Eh,
mis componentes, las células que me forman, también tienen masa, ¿sí? Y los átomos también tienen masa. Entonces la masa ha permanecido desde el nivel físico, ha pasado al nivel químico, ha pasado al nivel biológico y se mantiene. O sea, algunas propiedades son las mismas. Hay otras propiedades que emergieron, ¿sí? Yo, por ejemplo, adentro mío tengo reacciones químicas todo el tiempo para poder estar vivo. Sin embargo, los sistemas físicos no tienen reacciones químicas. ¿Sí? Y también tengo propiedades que son exclusivas de ciertos sistemas biológicos. Por ejemplo, puedo hablar o puedo pensar. No todos los sistemas biológicos pueden hablar o pueden pensar. Por eso, a su vez, los grandes niveles los podemos subdividir en subniveles, ¿sí? Este, de acuerdo a las propiedades de emergentes, ¿sí? Insisto, no es lo mismo una estrella que a nivel físico que un grano de polvo. Y para atrás vale lo mismo, o sea, un átomo no puede tener propiedades biológicas, un átomo no puede pensar. Sin embargo, cualquier cosa que piense está hecha de átomos, ¿sí? Y los átomos a su vez se asocian para formar otros subsistemas complejos que son necesarios para que algo, un sistema biológico de cierto tipo, pueda llegar a pensar. Bueno, entonces la realidad, o sea, el conjunto de todos los objetos reales puede ser particionada en 5 niveles principales. Recuerden que realidad es un conjunto, es un concepto, ¿sí? Lo que existe es el mundo o el universo, ¿sí? Mientras que la realidad es un conjunto que nosotros creamos para a veces hablar del mundo o el universo. Entonces, ese conjunto lo podemos particionar en principio, esto como siempre son conjeturas, es tentativo, en 5 niveles principales, que son el nivel físico, que es el más básico, que por supuesto tiene muchos subniveles, porque no es lo mismo el nivel físico de las partículas fundamentales que el nivel físico de la termodinámica, que el nivel físico de la física de materia condensada, etcétera, etcétera, ¿no? Luego un nivel químico, también con subniveles, un nivel biológico, con muchos subniveles, un nivel social y finalmente podríamos tal vez hablar de un nivel técnico o tecnológico, ¿sí? En realidad técnico sería la forma más apropiada, constituido por objetos artificiales, ¿sí? Creados en los niveles anteriores, los niveles biológico y social, pero que también recurren a procesos físicos y químicos para poder realizar sus funciones específicas. Entonces, estas 5 particiones parecen corresponder a 5 niveles ontológicos que están ahí afuera, en el mundo, ¿sí? Porque vamos al mundo y vemos eh, objetos físicos que sufren interacciones, pero no sufren reacciones eh, químicas, ¿sí? No cambian este, la naturaleza de sus componentes y las proporciones de los mismos a través de reacciones químicas. Y vamos al mundo y vemos organismos que tienen ciertas propiedades emergentes que no tienen los sistemas químicos ni tienen los sistemas físicos. Y vemos sociedades, ¿sí? Este, y también vemos artefactos que tienen propiedades emergentes. Esta computadora que tengo aquí enfrente mío puede hacer cosas que yo no puedo hacer, ni el ingeniero que la diseñó, ni el grupo de ingenieros que la diseñaron pueden hacer, ¿no? Entonces, básicamente, todos los niveles ontológicos que están por arriba del nivel fundamental físico están compuestos por entidades de niveles o subniveles inferiores. Incluso en la física, un gas está formado por moléculas, ¿cierto? Este, un- una estrella o una galaxia están formadas por distintas componentes, ¿sí? Una galaxia está formada por estrellas, por gas, agujeros negros
supermasivos, agujeros negros de masa estelar, etcétera, etcétera. Entonces, los individuos de los niveles más altos han emergido a lo largo del tiempo por la asociación de individuos de los niveles más bajos. No existirían los niveles ontológicos, químico, biológico, social, técnico, sin un nivel físico. De hecho, en la historia del universo, hay una época en la cual el único nivel existente era el físico, ¿sí? Cuando la temperatura del universo era del orden de 5.000, 6.000 grados Kelvin, ninguna reacción química ocurría porque los átomos estaban completamente ionizados en un plasma. En un plasma no hay reacciones químicas, ¿sí? O sea, hubo una época en la cual el universo era un plasma, y ahí no había nivel químico, biológico, social, técnico, nada. Obviamente, adentro de un plasma no puede haber nada vivo, mucho menos una sociedad y mucho menos un artefacto técnico, tecnológico. A medida que el universo se fue enfriando, fueron posibles más combinaciones, mayores interacciones, y la emergencia dio lugar a reacciones químicas. Luego apareció la vida, y más tarde digamos, dentro de algunos organismos vivos comenzaron a asociarse, apareció a nivel social, y luego algunas de esas sociedades pudieron generar este, sí, temas técnicos a partir del uso de tecnología. Entonces, eh, los niveles no es que vienen dados, sino que van apareciendo junto con la evolución del universo. Entonces, los niveles ontológicos son emergentes a partir del nivel físico fundamental hasta donde sabemos hoy, ¿sí? Digo hasta donde sabemos hoy porque digamos, nada descarta que pueda haber por debajo de lo que hoy consideramos el nivel físico fundamental algo más, ¿no? La investigación del mundo, de la ciencia, nos dirá si eso existe o no, si es que tenemos el tiempo y los recursos para lograr averiguarlo, ¿sí? Fíjense que no hay un nivel mental aquí en esta eh, digamos, en esta ontología de niveles que les estoy presentando. Popper, por ejemplo, tiene un nivel mental que le llama mundo 3, ¿sí? Que sí, digamos, si bien emerge este, de del mundo 2, que sería el mundo material para Popper, es un mundo que no es material, el mundo 3. Este, Gustavo Bueno, por lo que entiendo, también tiene un nivel, digamos, mental, un nivel de digamos, materia, que es diferente del nivel ontológico fundamental. Bueno, no profeso entender la filosofía de Bueno. Bueno, aquí no hay un nivel mental en lo que estoy presentando. ¿Por qué no hay un nivel mental? Y la razón es que esta ontología es materialista, y es materialista también en el sentido de que la mente es considerada como un sistema de funciones de un organismo que está dotado de un cerebro plástico, ¿sí? Si no tenemos ese cerebro práctico, no tenemos esas funciones. La mente no es una cosa y los niveles están compuestos por cosas, ¿sí? Entonces no puede haber un nivel mental porque la mente no es una cosa, sino es un complejo de funciones. Funciones son procesos específicos que cumplen determinadas tareas, ¿sí? Entonces, de la misma manera que no puede haber un nivel digestivo, ¿sí? No puede haber un nivel mental, porque así como la digestión es una función del estómago, eh, la mente es un complejo de funciones del cerebro. De hecho, el concepto de mente es bastante vago. Después vamos a tener, si todo va bien, una clase entera dedicada
a la filosofía de la mente, o del problema mente-cerebro, si ustedes quieren. Entonces no hay una entidad mental, ¿sí? No podemos hablar de un nivel mental ontológico porque no son cosas las mentes, ¿sí? No son sistemas, son funciones de sistemas, que es algo muy distinto. Es el resultado de varias actividades en organismos altamente evolucionados, como los seres humanos, y tal vez algunos mamíferos, primates, elefantes, etc. Bueno, esta estructura este sistema de niveles tiene una estructura, ¿sí? Fíjense que hay un orden entre los niveles, y ese orden viene dado por la complejidad y la emergencia, ¿sí? Entonces, la emergencia a lo largo de la evolución del tiempo. Entonces podemos introducir una relación de orden y podemos caracterizar conceptualmente el sistema de niveles ontológicos por un conjunto de los distintos niveles que aceptamos en la naturaleza, que a su vez va a tener muchos subconjuntos, o sea, hay subniveles, y la clasificación de estos subniveles es hasta cierto punto conjetural y arbitraria. Arbitraria no, es materia de discusión, digamos, porque los límites entre los subniveles pueden ser vagos, ya que es una clasificación que hacemos en nuestro lenguaje y no siempre podemos identificarlo en la realidad. Entonces es susceptible de vaguedad. Y luego tenemos la relación de ordenación, que es una relación básicamente de precedencia, o sea, de incremento de la complejidad. Entonces definimos que para cada nivel L sub n, ¿sí? L sub n es inferior o menor o previo al nivel siguiente, L sub n más 1, si y solo si para todo sistema de el nivel superior, n más 1, la composición de ese sistema está formada por elementos del nivel anterior, ¿sí? O subnivel anterior en este caso. Eso nos permite ordenar los niveles en una relación de precedencia, que es primero el físico, después el químico, después el biológico, después el social y por último el técnico. Hay un incremento de la velocidad en la dirección que señala esta flecha, ¿sí? El nivel químico es más complejo que el físico, el biológico más complejo que el químico, el social más complejo que el biológico y el técnico es más complejo que el social. Y ninguno de los niveles superiores existiría sin componentes del nivel anterior. Si no hay sociedades, difícilmente haya tecnología, ¿sí? Una persona aislada no puede fabricar una computadora como esta. A lo sumo puede agarrar un palo y usarlo para defenderse de algún animal que lo ataca, puede desarrollar una lanza, pero no va a poder crear artefactos complejos que cumplan funciones complejas. De la misma manera, no puede haber una sociedad si no hay organismos, ¿sí? No puede haber organismos si no hay reacciones químicas. No puede haber reacciones químicas si no hay sistemas físicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto nos permite establecer una relación de orden. Y hacemos entonces un nuevo postulado, que es el siguiente. Los sistemas en todos los niveles ontológicos superiores, ¿sí?, han surgido a través de un proceso de ensamblaje de cosas de los niveles inferiores, ¿sí? Este proceso se desarrolla en el tiempo y se le llama evolución. La evolución no es algo que solamente afecta a los sistemas biológicos, sino afecta al universo todo, ¿sí? El universo mismo ha ido evolucionando. Como les dije, la composición del universo básica se mantiene, pero la composición de sistemas emergentes ha ido cambiando a lo largo del universo a medida que las condiciones permitían que las propiedades desarrollaran nuevos poderes. Si algo está a una temperatura de
5.000, 6.000 grados, necesariamente está ionizado, ¿sí? Necesariamente forma un plasma, ¿sí? Entonces, un plasma no puede tener un nivel de complejidad muy alto porque no puede formar estructuras. Por eso es que podemos modelar con relativa facilidad plasmas con nuestras computadoras, ¿sí? Cómo se va a comportar el fluido del plasma, etcétera, etcétera. Ahora, no podemos hacer lo mismo con un cerebro humano, ¿sí? Eh, el plasma es mucho más simple. A medida que se van dando condiciones, la temperatura, por ejemplo, va bajando, bueno, ciertas combinaciones ahora son posibles, se forman átomos, ¿sí? A partir del plasma. Plasma deja de existir, se pierden ciertas propiedades que tenía el plasma, pero aparecen átomos, y los átomos después forman moléculas, ¿sí? Y así vamos avanzando en complejidad. Cuanto más tiempo pasa, mayor va siendo la complejidad. También hay cosas que van desapareciendo y propiedades que van desapareciendo. Y si salimos de un cierto rango de temperaturas, bueno, también la complejidad puede empezar a ser destruida, ¿sí? Si, por ejemplo, la Tierra está en un estado de completo equilibrio termodinámico con el Sol, bueno, nosotros volveremos a ser un plasma de nuevo, porque el Sol es un plasma, ¿sí? Esencialmente. Este, entonces la evolución, que es cambio, es normalmente un aumento de complejidad, pero también puede haber involución en el sentido de pérdida de complejidad, ¿sí? Miramos a las sociedades, hay sociedades que han evolucionado hacia una mayor complejidad y hay otras sociedades que han evolucionado desde un estado complejo a un estado mucho menos complejo, con subsistemas políticos, culturales, económicos de muchísima menos complejidad. Podemos ver eso, por ejemplo, inmediatamente después del colapso del Imperio Romano, digamos, Europa pasa a un nivel social de mucho menos complejidad. Lo podemos ver, por ejemplo, en Camboya en 1975 con la llegada del Khmer Rouge y en el lapso de apenas algunos meses, el país vuelve prácticamente de nuevo a la edad de piedra, perdiendo toda capacidad tecnológica. Eh, Algo similar pasó en China también con la revolución cultural, que vio un enorme retroceso tanto de la capacidad productiva de ese país como de su riqueza cultural. Después se recuperó y bueno, entró de nuevo en una etapa de evolución hacia una mayor complejidad. Pero las sociedades, digamos, pueden aparecer, desaparecer, entonces no hay que dar por, digamos, seguro que la evolución siempre es hacia una mayor complejidad. Tenemos evolución, pero también tenemos extinción. La historia del mundo es una combinación de ambas cosas. Para el fisicalista, fíjense, eh, el, solo las sustancias básicas de la física fundamental son las que existen. El fisicalista es el que piensa, digamos, que en última instancia todo es reducible a la física. Que toda propiedad, en el fondo, es una manifestación de una propiedad puramente este, física. Lo que observamos en el mundo, desde una manzana hasta una galaxia, son en realidad configuraciones dinámicas de las sustancias básicas, nada más, ¿sí? Nosotros mismos no somos otra cosa que una combinación dinámica de esas sustancias básicas. Y yo pienso que el fisicalismo es incorrecto. Cualquier científico piensa eso, pero bueno, hay muchos filósofos que siempre van en contra de lo que piensan los científicos, ¿no? Ningún biólogo trataría de explicar las propiedades de un sistema biológico solamente en términos de partículas elementales, ¿sí? Yo creo que solo un loco trataría de hacer eso. Pero bueno. eh, la emergencia, fíjense que entonces permite asignar propiedades a sistemas materiales complejos, ¿sí? Cosa que el fisicalista no puede hacer. Debe entender todo en términos de propiedades básicas. Por lo tanto, básicamente renuncia a conocer cualquier cosa, ¿sí? Conocimiento que tiene para el fisicalista no es un conocimiento fundamental, sino es simplemente una,
pseudo explicación porque las propiedades emergentes son pseudo propiedades para ella. Bueno, entonces la estructura de niveles de la que hemos estado hablando forma una especie de pirámide así como esta, donde está aquí el nivel físico, el químico, el biológico, el social, y aquí puse el tecnológico. Le pongo un signo de pregunta porque hay gente que no acepta la existencia de un nivel tecnológico, un tema interesante que se puede discutir en mayor detalle. Veremos si en algún momento me da el tiempo para hacerlo. La emergencia hace que nos movamos en esta dirección y la extinción hace que nos movamos en esta otra dirección. Estos dos procesos evolutivos están en competencia, ¿sí? Nuestro desafío es mantener un nivel de complejidad suficientemente grande como para que nos permita desarrollar una existencia plena, ¿no? En la medida que nos lo permite nuestro sistema biológico, ¿sí? Si algún día tenemos los medios suficientes y el conocimiento suficiente del mundo para modificar nuestro nivel biológico de tal manera de permitirnos una existencia más estable, bueno, ojalá eh, eso suceda, ¿sí? De hecho, tenemos hoy una existencia mucho más estable que nuestros antepasados hace 100.000 años, ¿no? Eso muestra que la sociedad, el desarrollo de los sistemas sociales permitió, digamos, tuvo una influencia en algunos aspectos benéfica sobre al menos algunos sistemas biológicos que son los seres humanos. Por supuesto, ha tenido también un efecto nefasto sobre otros sistemas biológicos que son todos los demás que no son humanos, ¿sí? Muy bien, entonces esta es la estructura de niveles. Em, Voy a continuar, entonces he estado hablando todo el tiempo de sistemas, vamos a tratar de caracterizar un poco mejor qué es un sistema. Dentro de cada nivel dijimos que las cosas se asocian para formar cosas más complejas, ¿no? Entonces una cosa compuesta, una cosa compleja es lo que llamamos un sistema, ¿no? Y todo lo que existe es un sistema, excepto las propiedades, las cosas, los objetos básicos, las sustancias, ¿sí? Sí existen, porque hay gente que piensa, bueno, que quizás no hay sustancias básicas, quizás lo que tenemos es una regresión infinita. A mí se me hace, como Aristóteles, imposible aceptar los infinitos factuales, ¿no? Entonces, yo no veo cómo puede ser posible una regresión infinita. Pero hay gente que cree entender eso y bueno, hay que ver cómo hacen para justificarlo. Bueno, entonces un sistema, dijimos, es una cosa compuesta que está caracterizada por cuatro elementos fundamentales, que son su composición, o sea, un sistema es algo compuesto, está compuesto de otras cosas, su entorno, que es aquello con lo cual el sistema puede interactuar, otros sistemas, o cosas básicas. Una estructura, que es el complejo de ligazones y de interacciones internas entre las componentes del sistema, las ligaduras que mantienen el sistema eh, armado, y el mecanismo que son los procesos que ocurren dentro del sistema, o sea, las series de eventos que suceden en el sistema, que le permite cumplir con las funciones, ¿sí? Por ejemplo, el mecanismo digestivo a mí me permite alimentarme, ¿sí? El mecanismo de bombeo de sangre de mi corazón hace que todo el sistema circulatorio sea funcional y permita a las células de mi cuerpo también alimentarse en base a las reacciones químicas que ocurrieron en mi estómago. Y así, todos esos procesos conforman los mecanismos que me mantienen a mí como un sistema, ¿sí? Estable, por lo menos durante un tiempo. Entonces, la composición del sistema no es otra cosa que la colección de sus partes, ¿sí? Obviamente, uno puede hablar de la composición a un cierto nivel. Yo puedo hablar de mi composición a nivel celular.
o puedo hablar de mi composición a nivel de órganos o tejidos, o puedo hablar de mi composición a nivel atómico, ¿sí? Luego está el entorno, que es de un sistema que es la colección de las cosas con las cuales interactúa, ¿sí? Por ejemplo, yo interactúo con los objetos que están aquí en mi casa, interactúo con la atmósfera, porque estoy respirando, interactúo con los alimentos que ingiero, interactúo con ustedes a través de esta comunicación que estamos teniendo, etcétera, etcétera, y a su vez el entorno actúa sobre mí. Entonces yo tengo un intercambio con el entorno. En la medida que esos intercambios no sean muy bruscos, yo podré seguir siendo un organismo más o menos estable y cumpliendo con ciertas funciones. Luego está la estructura, que es la colección de relaciones, o sea, enlaces, conexiones entre las componentes, así como con el entorno, ¿sí? Las relaciones internas son la endoestructura y las relaciones con el entorno es la exoestructura del sistema. Y la estructura es la unión de las dos, y la exoestructura y la endoestructura. De nuevo, la estructura se tiene que mantener más o menos estable para que un organismo con un sistema complejo pueda cumplir con sus funciones, ¿sí? Si a mí se me empieza a disolver las conexiones entre las neuronas, bueno, entonces voy a tener una enfermedad este, neurológica que me va a impedir realizar adelante algunas de las funciones y eventualmente va a terminar con mi existencia, ¿sí? También las interacciones con el entorno son absolutamente importantes para este mantenimiento de la endoestructura. Si la exoestructura, digamos, permite intercambios de energía gigantescos, bueno, yo me puedo vaporizar en un segundo. Si entra una llamarada por la ventana, no hay ligadura interna que pueda resistirlo, ¿sí? Finalmente, el mecanismo, como dije, es la colección de procesos internos que ocurren en el sistema. Entonces tenemos esta caracterización que, digamos, simbólicamente la podemos expresar por medio de esta expresión que ustedes tienen acá. Entonces, la forma en que modelamos digamos, cualquier sistema, ¿sí? O sea, lo modelamos, el sistema sigma, por medio de una cuadrupleta conformada por conjuntos. Cada uno de esos conjuntos representa la, las componentes, una la componente, la otra la estructura, la otra eh, me estoy olvidando de uno. El componente, la estructura, perdón, el entorno, la estructura y los mecanismos, ¿sí? Las letras tratan de ayudar, de ser una ayuda de memoria. Bien, fíjense que un sistema puede tener un subsistema. Un subsistema es, digamos, una parte de un sistema que a su vez es también sistema, o sea que también tiene composición, estructura, tiene entorno y tiene mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, el estómago forma un subsistema de mi cuerpo, ¿sí? El sistema maximal, o sea, el sistema de todos los sistemas, es lo que llamamos el universo, ¿sí? El universo es el sistema maximal. Es un tema muy particular, ahora voy a decir algunas cositas después sobre el universo. Todos estos componentes de un sistema, todas estas dimensiones que le estamos dando al subsistema para caracterizarlo formalmente, son funciones del tiempo, ¿sí? Van cambiando con el tiempo. O sea, estrictamente no son conjuntos estas cosas, sino son colecciones porque cambian con el tiempo. O sea, mi composición ahora obviamente no es la misma que la que tenía cuando era un chico de 10 años, ¿no? Este, Tampoco el entorno en el cual estoy ahora es el mismo entorno que estaba cuando tenía esa edad. Y
y ciertamente tampoco la estructura que tengo ahora es la misma que tenía cuando tenía 10 años, ¿no es cierto? Las conexiones, por ejemplo, en mis neuronas son muy diferentes porque aprendí un montón de cosas, ¿sí? De hecho, son muy diferentes las que, digamos, tenía de la estructura que tenía hace 3 4 años, pero también me he olvidado de un montón de cosas, o sea, hay conexiones que sin duda se han destruido. Y luego los mecanismos van cambiando, ¿no? Digamos, ahora yo tengo la digestión lenta. Cuando era joven podía comer cualquier cosa y no tenía ningún tipo de problema. Obviamente los mecanismos que ocurren en mi estómago no son los mismos. Y así para cualquier sistema. Bueno, eh, como dije, podemos hablar de la composición de un sistema a un cierto nivel. Entonces, la composición del sistema sigma a nivel L no es otra cosa que la intersección de la composición de sigma con el nivel L, o nivel o subnivel. Supongamos que es el subnivel de la física, el subnivel atómico, ¿no? Entonces, esto es la intersección de mi composición con eh, el subnivel atómico. En otras palabras, son los átomos de los cuales yo estoy compuesto, ¿sí? Que básicamente esos átomos serán hidrógeno, serán oxígeno, serán carbono, etc. Muy bien. Entonces, algunos comentarios ya para ir terminando. Mencioné el universo, es un sistema particular porque fíjense que el universo no tiene sentido hablar del entorno del universo. En realidad el entorno del universo es vacío, porque como el universo está formado por todos los sistemas y los entornos están formados por sistemas que interactúan con el sistema, el universo, digamos, el entorno del universo es el conjunto nulo, ¿sí? El conjunto vacío. Eh, Aunque hay algunas sutilezas ahí que están relacionadas con la existencia de horizontes cosmológicos y agujeros negros, ¿sí? De hecho, no todo el universo nos es accesible a nosotros. Eso se debe, digamos, a la finitud de la propagación, de la velocidad de propagación de las interacciones. Entonces, esa finitud introduce en el mundo, lo llama la estructura causal del mundo que digamos, tiene algunas sutilezas, pero no me voy a meter ahora porque son algunas cosas un poco técnicas, ¿sí? Tendría que invocar conceptos de física, de relatividad general, de cosmología para poder hablar de esos horizontes cosmológicos. Pero básicamente la idea es que no todo el universo nos es accesible y la parte del universo que nos es accesible va cambiando permanentemente a medida que el universo va evolucionando y también a medida que nuestra localización en el universo también va cambiando, ¿sí? Ya que el universo es un sistema dinámico. Ustedes podrán decir cómo es un sistema dinámico si no tiene entorno, ¿sí? Bueno, es un sistema dinámico porque unas partes del universo cambian respecto a otras, ¿sí? Bueno, igual ahí podría decir muchísimo más, ¿sí? Si alguien está muy interesado, por favor vaya a alguna de mis charlas sobre ontología del espacio-tiempo o cosmología y ahí van a encontrar más material. Bueno, entonces ahora llegamos al momento de enunciar, y con esto termino la clase de hoy, el postulado básico del materialismo sistémico, ¿sí? Que es el siguiente. Todo objeto material es un sistema o parte de un sistema. O sea, lo que existe básicamente son sistemas o componentes de sistemas. Y recuerden que habíamos antes tenido otro postulado que nos decía que solo hay objetos materiales, no hay objetos no materiales. Los objetos no materiales son solo ficciones, o sea que no tienen capacidad de interactuar ni tienen mutabilidad, que es lo que tienen los sistemas este, materiales. Bueno, aquí los dejo por hoy. Espero que hayan disfrutado esta clase. Creo que vimos varias cosas interesantes y volvemos la próxima para continuar con ontología, que todavía nos falta un montón de cosas por decir, ¿sí?